Hola a todos, hola a todas. Una vez más, tenemos aquí un nuevo mensaje que os enviamos de Share Latina. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Podemos decir que es una invitada de lujo. Ella es Patricia Picho, quien es periodista, psicoterapeuta, escritora, traductora, entre otras labores que ha tenido. Ella es autora del libro Buscando a Maitreya, que es producto de todas sus experiencias con este gran avatar y colaboradora muy cercana a Benjamin Creme por varios años. Y además de todo, una periodista que fue de las pocas que respondió al llamado de Maitreya para dar a conocer la noticia de su presencia. Bienvenida, Patricia, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Diego. Es para mí un gran placer estar con ustedes de esta manera. Y lo que hemos acordado es que voy a compartir con ustedes y con todos los oyentes, a los cuales les mando un cariñoso saludo, mis experiencias con un gran maestro que se llama Maitreya. No era alguien que yo conocía, pero en 1983, creo que fue por ahí en 1982, perdón, por ahí en octubre, yo tuve un sueño con un personaje que yo absolutamente desconocía. En el sueño yo estaba como en una especie de templo o iglesia con una amiga que en la vida real era una compañera mía de la universidad, porque yo también estudié filosofía acá en Londres. Entonces, de repente estamos sentadas ahí y entra por la puerta un personaje muy, muy alto que tenía que agacharse un poco para caber en esa puerta, y estaba enteramente vestido de blanco, como con una camisa larga, muy, muy fina de algodón, pantalones blancos y sandalias, y también una especie de gorro de crochet blanco. Y era obviamente una persona del Oriente, o sea, yo pensé, bueno, que era de la India, tenía como un aspecto de la India, pero sobre todo me llamó la atención su estatura. Y se acerca a mí y me pregunta en el sueño, me dice, yo necesito su ayuda. Y yo le contesto, yo le voy a ayudar, pero necesito mi mente. Y lo que quise decir con eso era que no quería caer en una especie de éxtasis de devoción ante este personaje. Yo quería ayudarle, pero necesitaba mi mente, necesitaba estar como compuesta. Y la otra cosa muy extraña, que cuando él entró por esa puerta, yo puse primero la mano en mi corazón, mi mano, después sobre mis labios y después sobre mi frente, como un saludo para él. Y cuando yo me desperté de este sueño, pensé, pero ¿qué es esto? ¿Y quién será este personaje? ¿Y qué querrá decir ese saludo tan particular que le di? Porque yo no entendía lo que era ese saludo. Pero como me parecía que era una persona del Oriente y posiblemente musulmana, o sea, yo no sabía, porque los musulmanes en el norte de la India se visten así, pero también los hindúes, o sea que yo no estaba segura, pero yo tenía un amigo periodista que era de esa zona de la India, y pensé, bueno, lo voy a llamar y le voy a contar que me pasó esta cosa tan rara. Y le pregunté qué querría decir ese saludo, y me dijo, ese saludo quiere decir, yo le entrego a usted mi corazón, mi palabra y mi mente. O sea, era como una especie de saludo, pero de entrega y de respeto. Yo me quedé pues muy extrañada, pero no podía olvidarme el sueño. Al año de eso, como en octubre de 1983, me fui a una conferencia en Londres que daba un señor que yo no conocía, era el señor Benjamin Creme, y él estaba dando una conferencia que se titulaba Los Maestros de la Sabiduría. Y yo no sabía, pero me interesaba lo de los maestros del Oriente, esas eran cosas que me interesaban a mí. Entonces fui a este lugar a averiguar cuándo era que se daba la conferencia, porque yo vi un afiche en una librería cerca de mi casa y yo me había olvidado la fecha, y le propuse a mi marido que fuéramos a esta sala de conferencia para averiguar cuándo era. Y llegamos ahí y curiosamente era ese mismo día, 2 horas más tarde. O sea que nos quedamos ahí
y de repente, pues, bueno, entramos a la sala de conferencia, este señor se presentó, explicó que él había sido entrenado por un maestro que era oriundo del Tíbet durante 19 años en técnicas de telepatía, que él no sabía inicialmente que él tenía ese don telepático, pero le avisaron en un grupo de estudio que él tenía que el maestro estaba tratando de comunicarse con él, le explicaron qué era lo que él tenía que hacer y eventualmente empezó él a escuchar a este maestro que fue entrenándolo. Y finalmente, después de un tiempo, le dijo, usted tiene que dar a conocer en el mundo nuestra presencia y tiene que hablar también de nuestro maestro, porque Maitreya es el maestro de un grupo de maestros que se llaman los maestros de la sabiduría. Entonces, Benjamín Creme explicaba todo esto, explicaba sus años de entrenamiento, explicaba por qué estaban los maestros aquí, sobre todo lo que más les preocupaba a ellos era el hambre que había en el mundo, decía, y también una cantidad de gente en las cárceles del mundo que eran básicamente prisioneros políticos, que este tipo de cosas les preocupaba muchísimo. Y que era importante saber que los maestros vienen en épocas como el final de una era y el comienzo de otra, porque hay mucha confusión, hay mucho cambio, hay mucha dificultad, y ellos están presentes para ayudarnos y guiarnos. Al final de esta charla, Benjamín Creme dice, vamos a recibir una bendición de Maitreya. Y se inclina, y de repente, como que desapareció ante mi mirada, y yo lo que vi fue un personaje altísimo, todo vestido de blanco, pero más que todo lo que veía era su rostro, que era extraordinario. Y yo no podía creerlo, puesto que estaba viendo la misma cara del personaje que vi en mi sueño un año antes. Y al mismo tiempo que Benjamín como que se daba media vuelta hacia la izquierda y después de frente y después media vuelta hacia la derecha mirando al público, a mí lo que me estaba pasando era que yo veía este rostro. Lo veía de frente, 3/4, después de frente de vuelta, otra vez 3/4, y al mismo tiempo cuando entraba en mi línea de visión, este rostro, yo sentía oleadas y oleadas y oleadas de lo único que yo lo puedo describir era amor divino. Eso era lo que yo sentía en mi corazón, era como si alguien me hubiese prendido fuego en el corazón, era una cosa de una intensidad impresionante. Y eso duró 20 minutos, que es un montón de tiempo. Y al mismo tiempo, como yo estaba absolutamente absorta y completamente envuelta en esa experiencia, yo no podía ni siquiera parpadear. Y yo sé que uno tiene que parpadear porque es un reflejo, pero durante esos 20 minutos yo no podía parpadear. Entonces cada tanto lagrimeaba, porque si no parpadeas empiezas a lagrimear, pero yo no estaba llorando, era simplemente que yo no podía parpadear, solamente mirarlo y recibir esa energía de amor. Y en ese momento yo creo que hice como una especie de acto de entrega, como que bueno, yo sí creo en esto, porque era imposible inventarse una experiencia así. Y al final de esta bendición de Maitreya, se volteó una señora hacia nosotros, que estaba sentada delante nuestro, y dijo, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Claro, yo no le pude contar bien porque estaba completamente en un estado de sorpresa, pero ella dijo que vio a un personaje alto, todo vestido de blanco, corriendo, y que le decía a ella, yo estoy llegando. Y ahí entendí que diferentes personas podían tener diferentes experiencias en el mismo sitio con este personaje. Y me volteé donde mi marido y le dije, ¿y viste algo? ¿Tú viste algo? No, él no había visto nada. Pensé, bueno, qué pena, pero por lo menos había otra persona que sí. Entonces yo traté de hacer una prueba, y a la semana siguiente envié como a 3 o 4 personas, amigas mías, para que fueran a la conferencia, porque Benjamín daba conferencias semanalmente en esa época al público. Entonces yo no les conté mi experiencia, pero les dije que este era un tema interesante sobre maestros, etcétera, y era gente que les interesaba este tema. Y bueno, vinieron 2 o 3 a la casa. Yo les dije, vengan a comer después de eso. Vinieron para comer, y
finalmente llegó una señora alemana, amiga mía, y ella estaba temblando y decía, he tenido una experiencia increíble. Y le preguntamos qué, y ella describió exactamente el mismo personaje que yo había visto la semana anterior. Yo acababa de contarles a los que ya estaban ahí qué era lo que me había pasado. Y después entró ella y contó y explicó y dio una descripción de este personaje que era igual a lo que yo había visto. Entonces yo pensé, bueno, esto no es ninguna visión que uno se inventó, esto es una realidad objetiva. Y entonces ahí empecé realmente a interesarme seriamente y a empezar a ir a las conferencias que Benjamín daba semanalmente al público para ir enterándome de qué se trataba todo esto. Y con el tiempo me di cuenta que los maestros ponen en marcha cierto tipo de planes y le dan una especie de plazo. Si no se cumple un plan, ponen en marcha el siguiente plan. Si ese plan no se cumple con el tiempo o el plazo que han dado, ponen en marcha otro plan. Y siguen así hasta que se cumple lo que ellos tienen que hacer. Entonces, inicialmente Benjamín dijo que sería fácil que pudiésemos hacer contacto con Maitreya, pero había que ir a buscarlo en una zona determinada de Londres, que era el este de Londres. Era en una zona, bueno, bastante extendida, pero claro, no nos daban la calle ni nada de eso. Simplemente ir a la zona con periodistas era suficiente como para que él tuviese el derecho de dar un paso hacia nosotros. Nosotros teníamos que dar un paso hacia él y entonces él podía dar un paso hacia nosotros, así. Entonces, bueno, yo de repente empecé a llamar a una cantidad de gente, incluso un montón de gente que yo no conocía. Yo no sabía cómo encontré el ánimo de hacer eso, pero lo hice. Llamaba a agencias de noticias, llamaba a periódicos, llamaba a revistas semanales, llamaba a otras fuentes, y era gente muy diversa de diferentes partes del mundo también, y de la radio, de la televisión, todo eso, porque yo tenía listas de todo eso en mi casa. Y yo había estado haciendo una lista que me parecía potable, pero yo no sabía para qué la estaba haciendo. Yo llevaba 2 meses escribiendo nombres de gente que me parecía interesante, pero yo no sabía qué iba a hacer con eso, lo cual es muy raro, pero pasó así. Entonces yo simplemente llamaba y me presentaba y decía, yo soy una periodista, me han pasado unas cosas muy inusuales, yo quiero compartir esto con usted, pero no se lo puedo decir sino en persona, porque creo que si no, creería que estoy loca. Entonces fui a hablar personalmente con cada una de esas personas que yo había llamado. Todos me dieron cita. Entonces llamé a Benjamín Creme y dije, mire, ha pasado algo increíble aquí, pero yo he hecho este tipo de labor, he entendido que se puede hacer, pero yo no tengo ningún material para llevar. Entonces él me dijo, bueno, si usted viene a mi casa, yo tengo copias de una revista que estoy empezando, tengo otras cosas. Entonces yo recogí un poco de material y empecé a hacer como una especie de agenda donde toda la semana estaba copada con entrevistas con estos periodistas. Pero el día que me levanté para ir a empezar a hablar con todos, había hablado tanto por teléfono la semana anterior que yo estaba completamente afónica, es decir, no tenía voz. Entonces, yo de todas maneras me metí en un taxi y me iba yendo a la primera entrevista y empecé a rezarle a los maestros, porque ya para eso me había enterado bastante más de quién era este maestro de Benjamín, porque había ido a su casa varias veces, había hablado con él, y por supuesto a Maitreya pues lo podía visualizar por el sueño y la visión que yo había tenido. Entonces yo me imaginaba a Maitreya a mi derecha y el maestro tibetano me lo imaginé como pude a la izquierda mía, y entonces entraba en estos salones de periodistas, estas oficinas. Pero la primera, antes de entrar, le rogué a los maestros, yo les ayudo, pero si no tengo voz, ¿cómo voy a hablar? No me importa, yo voy, pero no, se me ha acabado la voz. Y entonces entré afónica al primer lugar y apenas abrí la boca para contar esta historia hasta ese momento, lo que yo había entendido y las 2 experiencias que yo había tenido.
hasta ese momento, empecé a tener inmediatamente una voz perfecta. Y cuando terminé con esa entrevista, me fui a un café, a tomarme un café y esperar la hora para la próxima entrevista con otra persona, y estaba fónica de vuelta. Pero cuando llegué donde esa persona, que en esa época era una agencia que se llamaba UPI, United Press, era una agencia de prensa, empecé a hablar y de vuelta tenía la voz perfecta. Esta situación de la voz muy buena cuando yo hablaba de esta historia y completamente afónica cuando no estaba trabajando, esta condición duró 9 días con esa exactitud. La voz funcionaba cuando estaba trabajando y cuando no, estaba afónica. Y cuando llegaba a mi casa estaba afónica, hasta que se me mejoró. No sé si hasta ahí, este momento, alguien quiere hacerme una pregunta. Sí, hola, soy Sabina Qureshi, os hablo desde Canadá. Hola, Patricia, muy interesante lo que Hola. cuentas. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué importancia piensa usted tiene la presencia de Maitreya para el mundo? Entiendo que en tu vida personal su presencia ha tenido un impacto profundo. Ah, ¿Y cómo ves su presencia para todos, para el mundo en general? Esta es una pregunta súper importante porque la verdad es que hay que emplear la imaginación para entender hasta qué punto son capaces de afectarnos este tipo de maestros, porque Maitreya está todo el tiempo trabajando. Él, según entiendo, viaja a diferentes sitios en el mundo, se presenta ante diferentes tipos de personas de diferente nivel social. Puede ser un mendigo en la calle un día y al otro día está hablando a lo mejor con el líder de un país y a lo mejor al otro día está hablando con un grupo que sabe quién es él en una especie de entorno devocional. O sea que hay una gran versatilidad en la manera como él se puede comunicar con la gente. Además de comunicarse con tanta gente, también se puede comunicar como me lo demostró a mí en visión y en sueño. Entonces, hay mucha gente en el mundo hoy día, yo diría millones y millones de personas que saben quién es Maitreya, pero hay muchos que no conocen ni siquiera su nombre, solamente lo conocen como un maestro o lo conocen como una persona absolutamente única, pero no necesariamente no conocen el nombre, porque él tiene un plan, como probablemente ustedes saben de ese plan, que es que se va a ir presentando poco a poco, va a ir emergiendo poco a poco, y por supuesto que en cuanto a la hora en que él se dará a conocer como más globalmente, será a través de una invitación por los medios, y se va a presentar a través de los medios, y la gente en todas partes del mundo va a escuchar su mensaje, su llamada, interiormente. Y por supuesto que hasta que llegue ese momento van a pasar muchas más cosas, porque hay gente que lo va a ir conociendo en reuniones de todo tipo. Pero el impacto va a ser más bien la realización de que sí existen seres extraordinarios en el mundo, de que sí existe gente que son agentes del amor divino, literalmente, y que son personas con una visión muy, muy profunda de la realidad, porque esa parte, yo diría que empecé yo a captar eso mucho más tarde, porque después de esa experiencia inicial, bueno, yo seguía haciendo contacto con muchos periodistas, pero en un momento dado llegué a conocer a una persona que estaba allegada a Maitreya y que se presentaba regularmente con un grupo de swamis, o sea, de monjes hindúes, en una casa en el norte de Londres donde Maitreya les daba enseñanzas a estos monjes. Esa fase duró desde 1988 hasta 1993 y yo llegué a conocer a la persona que Maitreya había dicho podía estar ahí aunque no era monje, y parece ser que le había dicho también que él tenía derecho de llamarme, que podía llamarme y contarme lo que él estaba enseñando. Entonces, inicialmente él me invitó a su casa
Este personaje se llamaba el señor Patel, un hindú, nacido en Kenia, pero radicado en Inglaterra hacía muchos años, casado, con 2 hijas, y él era muy, muy devoto. Y inicialmente no quería saber nada de periodistas, pero Maitreya como que le dijo, sí, invítala. Entonces, él me invitó a su casa y me dijo que yo podía traer 5 o 6 personas más, 5 o 6 periodistas más, si quería. Entonces yo llamé a 5 o 6 personas que ya se habían interesado mucho por este tema y los invité a que me acompañaran. Y nos pusimos cita en la casa de este señor. Yo llegué allí y no llegó nadie más. Y eso sí me chocó muchísimo. Pensé, pero ¿cómo es posible que teniendo una oportunidad como esta, no se animan a tratar de conocer qué es lo que este maestro está enseñando? Pues no llegaron. Entonces este señor Patel se empezó a reír y me dijo, yo estaba seguro que no iban a venir. Y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, bueno, estas cosas no son tan fáciles. Entonces, ahí de todas maneras entró él a explicarme todo lo que había estado enseñando Maitreya a estos monjes. Era una gran variedad de temas. O sea, por ejemplo, había un swami que le había preguntado, este swami es viene de la Guayana británica, pero también está radicado en Inglaterra hace muchos años. Falleció hace poco ese swami, pero él le preguntaba que cómo podía él ayudar a gente joven que tenía SIDA. Y entonces Maitreya le dio unas instrucciones de cómo ayudar a esa gente, que él cumplió y parece ser que efectivamente se curaron algunos, pero yo nunca supe exactamente cuál era qué era lo que él tenía que hacer. No había entendido, no alcancé a entender bien eso, pero de todas maneras había gente ahí muy dedicada a sus labores y querían mejorarse y querían profundizar en ciertos temas. Entonces preguntaban por sus propias comunidades, cómo ayudar, etcétera. Pero Maitreya también daba una visión muy panorámica de los sucesos en el mundo, de las cosas que estaban ocurriendo en ese momento, y esto era realmente una visión de la actualidad muy interesante. Entonces, cuando el señor Patel me contaba todo esto, yo tuve una experiencia como de que desapareció el tiempo. Yo no sabía ni siquiera qué hora era afuera, ni cómo era, si había luz, sol, si se había puesto el sol. Era como que toda una cantidad de fenómenos normales no existían. Yo estaba ahí absolutamente absorta por las cosas que él me contaba, que Maitreya estaba enseñando. Y yo anotaba todo. Entonces le pregunté si podía pasarle estos datos a Benjamin Creme o si se podían publicar. Él dijo, sí, usted puede perfectamente difundirlos a los periodistas y hacer como notas que se pueden difundir, lo que usted quiera. Y le agradecí, y ese sistema siguió durante varios años, y también hubo un productor de la BBC que se llama Brian James, que se volvió un gran amigo mío, que me ayudó un poco con esto porque empezamos a recibir más bien llamadas del señor Patel para no estar yendo a su casa todo el tiempo. Entonces una noche me llamaba a mí y otra noche llamaba a Brian James, y este tipo de sistema duró, sí, desde 1988 hasta 1993. Entonces nosotros anotábamos cosas y luego las mandábamos a Benjamin Creme. Benjamin las revisaba con su maestro y solamente después de eso se publicaban en la revista que él publicaba mensualmente, y eventualmente se fueron coleccionando y se publicaron en libros, en libros donde también estaban las charlas que daba Benjamin y otras cosas. Entonces eso llegó a ser 3 volúmenes de libros eventualmente. Para mí era una experiencia fascinante porque al mismo tiempo que sucedía todo eso, yo estaba trabajando en una agencia de prensa latinoamericana aquí en Londres, y mi trabajo que me habían dado los señores que llevaban esa agencia era mirar una cantidad de noticias que llegaban a la oficina, que venían de Latinoamérica, y yo tenía que hacer como una especie de selección de cosas que absolutamente tenían
que ver ellos, que fueran cosas importantes, que no deberían perderlas de vista. Pero yo estaba desarrollando otro tipo de visión de mirar las noticias del mundo por las instrucciones de Maitreya a los swamis y lo que esta gente me pasaba a mí. Entonces yo estaba como profundizando mi mirada sin darme cuenta, empezaba a entender una cantidad de procesos y trataba de comunicarles eso también a la gente de la agencia, ¿no? O sea, no les contaba quién era Maitreya porque sentía que ellos no iban a entender nada de eso, pero sí trataba de decir aquí hay un ángulo o aquí hay una manera de entender esto que puede ser muy interesante. Entonces eso como que se filtraba un poco a través de la agencia de noticias, pero independientemente de eso, resolvimos hacer, digamos, como emitidos de prensa y simplemente hacer listas de periodistas y enviar todo eso a los periodistas a medida que iba llegando con una corta introducción explicando quién era Maitreya y lo que estaba haciendo. Y eso despertó un inmenso interés en muchas partes, no solamente en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, en países de Europa, también gente del Japón. Es decir, hubo bastante gente que empezó a enterarse de que había alguien que tenía una visión muy particular de las cosas que estaban ocurriendo y les empezó a interesar, porque algunas de esas cosas digamos que eran medio proféticas, ¿no? O sea, él decía que esto no era una adivinanza ni era cosas raras, era porque él entendía las causas y por eso podía entender los efectos que iba a tener estas causas. Entonces explicaba de esa manera cómo él veía las cosas hacia el futuro. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta acerca de eso? Y Susana tiene una pregunta para ti. Susana, adelante. A ver. Siguiendo la línea de lo que está contando Patricia, le quería preguntar que acompañando a Ben durante tantos años, ¿descubrió algo más de cómo se relacionaba con su maestro que no se haya publicado en los libros? ¿Me estás hablando de cómo se comunicaba Benjamin Creme con su maestro tibetano? ¿Sí? ¿Con él? Sí, con su maestro, con él, porque con Maitreya sabemos que tenía una relación muy especial, pero hay algo que no se ha leído en los libros y que usted Sí, hay montones de cosas que no se han en leído ese en los momento. libros. Hay muchas cosas que no se han leído en los libros porque ¿Qué lo que cree que hacía el maestro podemos? era que hacía, bueno, por ejemplo, cuando yo me uní, me invitaron a que me uniera al grupo de meditación que Benjamín llevaba semanal, pero era un grupo que se reunía 3 noches por semana. La mayoría de la gente no alcanzaba a ir 3 noches por semana, iban generalmente 2 veces por semana, pero también hubo gente que también podía las 3 noches por semana. Yo en general podía 2 porque estaba casada, tenía familia, tenía niños más pequeños, tenía obligaciones en mi casa, ¿no? Además de que trabajaba en esa agencia por las mañanas, en esa agencia latinoamericana. Pero de todas maneras, como estábamos alrededor de Benjamín y Benjamín se reunía con nosotros y charlaba un poco y hacía algunos comentarios antes de que entráramos a la meditación, a veces el maestro simplemente comentaba cosas. Entonces, nosotros podíamos escuchar sus comentarios. Durante años pasaban cosas donde él comentaba alguna cosa. Entonces el maestro estaba como muy presente entre nosotros. Cuando Benjamín falleció y perdimos esa conexión, no solamente con Benjamín, sino con el maestro, eso fue muy duro para todo el mundo, porque él hacía comentarios acerca de todo tipo de cosas y entonces era un ser viviente que nosotros como que, o sea, para nosotros era una realidad. Benjamín decía un momentico que el maestro me está diciendo algo y en ese momento comentaba algo en respuesta a alguna pregunta que había hecho alguien o algún comentario que a él le interesaba dar al grupo o a una persona individualmente. Entonces era como ir aprendiendo cómo era el maestro y cómo pensaba el maestro para nosotras, ¿no?
Y Benjamín tenía una relación increíblemente íntima con este personaje. Y me comentó una vez que le parecía como un aprendizaje muy duro darse cuenta de que el maestro podía introducirse en cualquier momento y saber exactamente lo que Benjamín estaba intentando o haciendo o no haciendo, y él tenía que aguantarse a veces comentarios un poco exigentes, ¿no? Como por ejemplo, a veces la gente, cuando él daba charlas, había gente fundamentalista de cualquier religión que se enojaban y de repente se paraban y se iban, o hacían alguna pregunta impertinente, y eso pasaba aquí, pasaba cuando viajaba a diferentes sitios Benjamín, porque empezó a viajar y a dar conferencias en el exterior, y él se tenía que aguantar eso, y a veces publicaban barbaridades en los periódicos. Y a veces él se enojaba y decía, tengo tantas ganas de contestar esto y decir esto y esto y esto. Y el maestro decía, no hay que hacer eso. O sea, si usted quiere, bueno, tiene libre albedrío, puede hacerlo, pero yo no lo haría. O sea, que siempre tenía él una voz del maestro que estaba viendo las cosas bajo determinado punto de vista, ¿no? Y entonces él, en general, no se puede decir que él vivía solo, sino que él vivía con alguien que comentaba cada tanto y con cierta frecuencia cosas, lo cual es una experiencia bastante particular, ¿no? Bien, qué fabulosos comentarios nos haces, Patricia. Susana tiene una pregunta para ti. A ver. Ya la he hecho. Perdón, Esther, Tengo perdón. otra, Sí. pero Bueno, si quiere algún compañero hacer la pregunta. Esther, creo que tú sigues. Esther, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias y un placer, Patricia. Yo quería hacerte una pregunta que era relacionada con lo que comentabas con los medios, pero a estos tiempos que ahora mismo vivimos. Es verdad que ahora mismo estamos en un momento crítico. ¿Cómo ve usted esta información? ¿Cómo ve usted dar esta información a los medios? ¿Y cómo se podría hacer eco de una manera más amplia para que también se enteraran los ciudadanos y fuera una campaña exitosa? ¿Nos puedes dar tu opinión, por favor? ¿Me estás preguntando por esas campañas que ya pasaron o me estás preguntando por cosas que están sucediendo en el presente, Sí, este momento? Estoy preguntándote justamente por lo que podríamos hacer ahora, cómo sería y cómo reaccionarían los medios, Ajá, y cómo la podríamos hacer, ajá, ya que tienes la experiencia sí. de otra época. Sí, Gracias. sí, sí. Bueno, yo lo que pienso es que, por ejemplo, hay un libro que ustedes deben conocer, porque ese libro fue el que recopiló todas las apuntes y notas que hicimos Brian James y yo durante esos 5 años que Maitreya estaba enseñándole al grupo de swamis y dando su visión sobre eventos y sobre muchas cosas más, no solamente acontecimientos, sino maneras de comportarse, cuál es la meta justa de la política, qué deben estar haciendo los políticos, comentaba sobre la salud, comentaba sobre la nutrición, una cantidad de cosas. Familiarizarse con ese libro que se llama Las Leyes de Vida, que ustedes deben tener copia de eso, algunos, Sí. y otras que yo creo que en España pueden conseguir ese libro, ¿no? ¿No es cierto, Esther? ¿Se Sí, lo puede tenemos conseguir aquí. todavía ese libro? Bueno, pues desde mí obviamente es el libro con el cual yo me familiaricé porque yo era la que tomaba los apuntes y Brian James también, o sea que para nosotros es un libro muy familiar y yo lo uso en mis propias charlas de la radio que doy en diferentes lugares, ¿no? O a veces en artículos, pero ahí hay toda una riqueza de pensamiento presentada de una manera muy directa y muy sencilla, no superficial, muy profunda, pero él tiene una manera muy directa, muy asequible. Entonces, yo como persona, si yo fuera una persona viviendo, digamos, en cualquier ciudad y quiero dar una charla, lo que yo haría sería tratar de tener
si tengo un grupo de meditación o si tengo unas personas allegadas a mí que son amigas, de buscar lugares donde se pueden dar estas charlas y también invitar a lo mejor a algunos periodistas, uno o dos o los que uno pueda, para decir quizás vale la pena que usted se familiarice con esto porque es un fenómeno que cada vez se va a ir conociendo más, que él se va a ir presentando más y más públicamente y los medios deberían estar avisados de que hay entre nosotros gente extraordinaria como este personaje. ¿Y por qué es extraordinario? Pues mire todas las cosas que él ya entendía hace 20 o 30 años, el medio ambiente, esto, lo otro. Todo eso se puede verificar en libros que están publicados, pero en particular y de manera muy directa, ese libro, Las leyes de vida. Ese sería un abordaje, ¿me entiende? Pero Sí, sí. entonces los periodistas siempre quieren acción ahora mismo. Entonces les tiene que decir es que este es un proceso, no es una acción. Y vale la pena que usted esté enterado de que este es un proceso, porque los sucesos actuales se conforman a cierto tipo de predicciones que cuando el mundo esté en estos momentos críticos con el medio ambiente, con la bolsa, con una cantidad de fenómenos políticos, en momentos como estos de tanta zozobra, es cuando empiezan a comparecer más públicamente maestros de este tipo, incluyendo Maitreya. Entonces, nosotros no estamos en condiciones de dar una fecha porque él está todo el tiempo midiendo energías cósmicas y otras cosas que uno poco entiende, pero se conforma lo que está pasando ahora con lo que él había dicho iba a suceder. Y en este tipo de momentos difíciles es cuando se van a dar a conocer cada vez más este grupo de maestros. Entonces, más o menos por ahí sería la cosa. No sé qué les parece a ustedes y a los demás que están escuchando. Pues, Comenten a ver un poquito. pues mira, lo que tú nos dices son joyas para nosotros, porque pues hemos tenido todo lo que tú has vivido en una medida, obviamente en una proporción muy diferente, pues las hemos vivido nosotros, hemos vivido la duda, incluso el rechazo. Entonces, todo esto nos ayuda mucho, puedes estar segura de ello. Hay tantas preguntas, tanto que decir. Queremos que cada uno de nosotros, en este momento Jordi te va a hacer otra pregunta y después retomar otras preguntas y volver a lo que tú nos has dicho para, digamos, repreguntarte sobre lo que tú nos estás contando. Todo muy interesante. Jordi, adelante. Bueno, perfecto. A ver, Jordi. Sí, hola Patricia, muy interesante todo lo que nos dices. Mira, yo te quería preguntar, en la revista de Shar Internacional de julio-agosto del 2011 aparece una entrevista que tú le hiciste al maestro de Benjamín, a través de Benjamín, Sí, claro. yo le hice varias entrevistas en el curso de los años, ¿cómo no? ¿Me quieres preguntar algo sobre la entrevista o sobre cómo se dio esa entrevista? No, es algo concreto sobre la entrevista. Entonces te quería hacer, a ver, son dos cosas respecto a esta entrevista. Una es que Benjamín nunca dijo el nombre de su maestro con el que estaba en contacto telepático. Ahora que ya no está con nosotros, ¿lo podemos saber? Esa es una pregunta. Pues, ajá. Y la otra pregunta... Si quieres, contesto eso. Lo que tú quieras. ¿La otra Patricia, pregunta cuál es? La otra pregunta es, al final de la entrevista, tú comentas que fuera de la entrevista, el maestro detalló una serie de descubrimientos científicos que iban a tener lugar, pero no dices cuáles serán. ¿Puedes detallar cuáles son estos descubrimientos? Pues en ese momento yo le había hecho una pregunta acerca de experimentos que se estaban haciendo tipo ingeniería genética, o sea, de jugar con las genes, cambiar las genes y todo ese tipo de cosas. Y él me había contestado que era un poco prematuro hacer una entrevista sobre ese tema, pero que cada vez más los científicos iban a entender qué podían hacer y cuánta cosa podían hacer, digamos, manipulando los genes. Incluso hoy o ayer leí en el periódico que han descubierto la manera de hacer modificaciones genéticas que pueden influir en prevenir ciertos cánceres en personas, digamos,
vulnerables a cierto tipo de cáncer. Están cada vez perfeccionando más ese tipo de cosas, pero cuando yo le había hecho preguntas, él pensaba que era un poco prematuro el tema. Ahora no, bueno, se ha desarrollado mucho más, pero por desgracia no le puedo hacer otra entrevista porque no está Benjamín. Porque la primera vez que se dio una entrevista, eso fue porque yo le pregunté a Benjamín, ¿le puedes preguntar al maestro si yo lo puedo entrevistar sobre cierto tipo de temas? Y el maestro contestó y Benjamín escuchó y luego me dijo ahí delante mío, casi enseguida, el maestro dice que si el tema lo merece, sí puedes entrevistarlo a través mío, ¿cómo no? Entonces la primera entrevista que yo le hice y que yo preparé de antemano y pregunté si se podía hacer y me dijeron que sí, y después fui a lo de Benjamín, y yo tenía toda una serie de apuntes que había hecho sobre Latinoamérica, donde yo quería saber cuál sería el rol de la Iglesia Católica en un futuro cercano, porque entre nosotros en Latinoamérica la Iglesia Católica siempre ha sido muy importante. Y yo me preguntaba cuál sería su rol. Y ahí en esa primerísima entrevista, él dijo que la Iglesia Católica tenía muchísima importancia, pero que se iba a evolucionar en una cierta dirección como bastante progresista, pero que eventualmente se podía dar un cisma. Eso es lo que él dijo. Digamos, entre las fuerzas más progresivas y las fuerzas más conservadoras que no querían cambios de ningún tipo. Y ese tipo de tira y jala es efectivamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Porque viene determinado tipo de papa y es muy conservador, y después viene otro como el actual, que es un personaje mucho más abierto, que incluso Benjamín comentó que su maestro le había dicho que que en ciertos aspectos era como un discípulo de Maitreya, porque él realmente estaba abierto a ese tipo de manera de entender su rol, de manera de entender qué es lo que debería estar haciendo una iglesia, porque una cosa que subrayaba mucho el maestro era que la función, por ejemplo, de Jesús va a ser tomar el mando de la iglesia de vuelta y devolverle su papel original, que es el de enseñar y de curar, no otras cosas. Y poco a poco hay momentos y hay movimientos y hay cosas que se están dando que efectivamente están girando en esa dirección. Entonces, pero esto hace muchos años, esa entrevista, pero eso era lo que él veía que se veía venir. Y de Latinoamérica lo que dijo es que la gente quiere cambio, ansía el cambio, pero lo que quieren los maestros es que no se dé de una manera demasiado violenta, demasiado destructiva, sino que sea una cosa quizás un poco más evolutiva y no revolucionaria, porque eso puede hacer también mucho daño, en el sentido de que la gente no puede absorber los cambios o puede haber demasiada violencia, en ese sentido. Eso era interesante, una visión muy interesante. Entonces, la manera como yo percibía esto era que yo no sabía que el maestro se iba a interponer como se interpuso, porque yo empecé preguntándole a Benjamín directamente algunas preguntas y de repente vi como una especie de cono de luz que bajaba y se posaba justo un poco arriba de la cabeza de Benjamín Creme, y en los ojos de Benjamín vi un cambio, vi como centelleo, como luces, y de repente cuando contestaba las preguntas, pues eran unas contestaciones mucho más profundas y más amplias, como si hubiese ampliado el panorama, y ahí de esa manera me di cuenta que el maestro se había presentado y estaba pasándole su visión a Benjamín, y Benjamín estaba repitiendo lo que escuchaba. Así se dio la primera entrevista. Entonces, al puro final de esa entrevista, cuando yo pensé, bueno, yo no voy a decir nada, pero estoy segura que aquí se presentó el maestro. Yo no dije pío, y en ese momento Benjamín dijo, me imagino que te habrás dado cuenta que el maestro contestó la mayoría de tus preguntas en esta entrevista. Y le dije, sí que me di cuenta. Así fue como ocurrió eso.
Y después de eso, entonces yo seguí cuando había temas que me parecía que podían ser importantes, preguntaba si podía hacer una entrevista sobre ese tema. Si me decían que sí, entonces yo iba a la casa de Benjamín y se hacía la entrevista. Sí, así se fue desarrollando eso. La otra pregunta que te hizo Jordi, ¿tendrá una respuesta? Pregúntamela de vuelta, porque claro que me fui con detalles sobre esta, pero pregúntamela de vuelta. Jordi, adelante. Bueno, él está ahorita sin... La pregunta que te hice al principio es que Benjamín nunca nos dijo cuál era su maestro con el que tenía contacto telepático. Pero mi pregunta es, ahora que ya no está Benjamín con nosotros, ¿podemos saberlo? Bueno, yo te cuento. Él nunca me dijo a mí cuál era el maestro, pero realmente después de haber leído muchas cosas y muchos libros, sobre todo los del maestro tibetano Djwhal Khul, para mí ese es el maestro de Benjamín, pero esa es una opinión mía y yo creo que hay mucha gente que la comparte, porque realmente acá, cuando hablábamos nosotros de quién sería, sí, únicamente había realmente dos elecciones, o el maestro Kuthumi o el maestro tibetano, pero en un momento dado vino un personaje aquí a hacer un documental y también entrevistó a Benjamín y venía acompañado de un camarógrafo argentino y yo estaba presente cuando ellos le hicieron preguntas a Benjamín y el argentino le preguntó directamente ¿de qué cultura viene su maestro? Y él contestó de la cultura tibetana. Entonces pensé, bueno, es que no puede ser otro. Porque como cuando dicen en la revista, el maestro no da todavía su nombre, pero es un maestro muy conocido, pues muy conocido y con cultura tibetana hay uno que conocemos que es el maestro Djwhal Khul. Yo creo que es él. Pero como te digo, yo no tengo confirmación. Yo simplemente, después de años y años y años, llegué a esa conclusión, que no podía ser otro. Pues, Patricia, seguiremos especulando y preguntándonos si realmente es. Yo personalmente también pienso que puede ser él, pero bueno, yo tenía algunas preguntas que prácticamente han sido respondidas aún antes de formularlas por esta interesantísima plática. Tengo una que quiero hacerte antes de pasar en todo caso a una segunda ronda de preguntas para todos. Es la siguiente. Tú que has estado tantos años y tan cerca, tanto de los maestros, todos, incluyendo a Ben, que bueno, no es un maestro, pero ya va camino hacia allá. Y al mismo tiempo has tenido un gran conocimiento, has estado tan actualizada de todo lo que está sucediendo en el mundo como periodista que eres. ¿Cómo has observado, qué has observado de cambios que se han producido en el mundo en los últimos años, digamos, a partir de la presencia misma de Maitreya y aún después de la partida de Ben hace unos pocos años? ¿Qué nos podrían platicar sobre eso? Bueno, yo diría que lo que a mí personalmente más me ha impactado es cuando recibimos noticia de cómo los maestros veían un poco el futuro inmediato yo creo que Maitreya mismo se lo dijo a este grupo de monjes hindúes y ellos nos pasaron lo que se había discutido ese día y una de las cosas era la voz del pueblo será escuchada. Ahora, claro que lo que está pasando es que el pueblo se está volviendo cada vez más y más rebelde en muchísimos sitios del mundo. Y me acuerdo que lo que añadía el señor Patel cuando me decía lo que había dicho Maitreya, que Maitreya comentaba que los políticos no iban a entender de dónde venía esto, porque se iban a imaginar que eran, bueno, no sé, conspiraciones o fulanos o sutanos que eran los líderes y qué sé yo, y nos aseguraron que no era así, que iba a haber respuestas así como grupales, muy espontáneas, que se iban a dar y que cada vez menos iban a agachar la cabeza el pueblo.
Entonces, por ejemplo, una demostración absolutamente clara de eso es lo que está sucediendo ahora en la China. Porque en la China los jóvenes se están rebelando no una vez o dos veces, pero todo el tiempo ahora. Dura ya largo rato esto, porque después de la confinación tan brutal que tuvieron durante el COVID, que no podían salir a la calle por casi 3 años, hubo como una especie de estallido y rebelión, y eso es muy peligroso para la gente allá, porque allá son muy brutales, allá los encarcelan y tú no sabes qué les pasa. Y esta gente salía a la calle gritando abajo Xi Jinping y salía gritando queremos democracia, queremos libertad, y mucha gente filmaba en sus móviles y pasaban esas filmaciones a teléfonos acá en el occidente de gente que estaba estudiando aquí, y eso llegaba a YouTube. Entonces yo me fui enterando por YouTube de una cantidad de cosas, incluyendo este tipo de valentía, de lanzarse a la calle a decir lo que realmente pensaban. Queremos democracia, queremos libertad, abajo el Partido Comunista. O sea, ¿y de dónde salió todo eso? Además, no era una cosa orquestada por un líder o un grupito de líderes. Era el pueblo en masa, joven, en la calle, en 19, 20, 30 ciudades del país. Eso es lo que yo observé. Y pensé, bueno, aquí está el pueblo hablando, evidentemente, aquí está su voz siendo escuchada a la fuerza, como sea, así les den palo y así los encarcelen y los amenacen, y qué valientes. Y lo mismo empezó a pasar en Rusia, que tampoco era un país donde es fácil hacer manifestaciones sin permiso de las autoridades, pero lo están haciendo, lo han seguido haciendo. Y uno dice, bueno, realmente arriesgarse y tener años de cárcel o que le den a uno una tunda y después la cárcel, eso es muy extremo, y sin embargo eso es lo que están haciendo. Y por supuesto que en nuestros países la gente está acostumbrada a echarse a la calle, pero nunca han vivido bajo regímenes tan represivos como esos, ¿no? También en España la gente se va a la calle, y en diferentes partes de Europa. Mire lo que está pasando en Francia, que la gente cuando se enoja va a la calle, y entonces es como que esto se está volviendo cada vez más patente en diferentes países. No sé qué piensan ustedes, pero me interesaría muchísimo saber la reacción. Pero en realidad los maestros ven esto como una muestra de que los políticos van a tener que escuchar y van a tener que dar paso atrás en cierto tipo de actitudes, y van a tener que realmente responder de una manera que pueda mejorar, digamos, la vida de la gente. Entonces ellos no ven esto con mal ojo, ven mal ojo si hay violencia, y si hay violencia de lado y lado, eso preferirían que no, pero por lo menos que se levante la gente para que haya cambios. Por ejemplo, hubo un intento de eso en diferentes países del Medio Oriente en un momento dado, hace unos años, y evidentemente en muchos lugares tristemente hicieron todo lo posible por aplastar a la gente, pero igual en algunos países ha habido unos cuantos cambios, y sigue habiendo zozobra y un poco más de cambio, y así. Es una etapa difícil, una etapa dura, pero los maestros ven esto como una cosa necesaria, porque ellos piensan que los políticos no son las personas que van a dar los cambios. Los cambios lo va a dar la gente misma. Creo, ¿Ustedes qué piensan de eso? bueno, en lo personal, ya que tengo aquí el micrófono en la mano, diré que no nos cabe duda que los políticos, al ejercer una medida de poder y de control, forman parte de las personas que están sujetas a las antiguas energías piscianas, y que obviamente ellos Sí. pues no van a querer que esto suceda, pero como tú lo has dicho, muestra de estas nuevas energías que Maitreya está introduciendo, pues que están sucediendo estos hechos que tú nos comentas, con esta actualidad que tú tienes de ellos, y que son totalmente imprevisibles, y es una muestra de toda la realidad y de ese carácter de conocedor que tiene Maitreya para hacer lo que para muchos es profecía, y que pues para él nada más es ver el resultado de la ley kármica, ¿verdad?
Así que es Sí. sensacional porque es el cumplimiento de todo lo que él ha estado diciendo, lo que ha dicho Ben. No sé qué piensen los demás a este respecto. Pues ¿Alguien quiera decir algo? yo tengo un comentario, soy Sabina otra vez, simplemente que Ujú, cuando miramos en la historia de la humanidad, todos los cambios positivos para la gente normal y corriente, no los que mandan, sino la gente de toda la vida, pues estos ujú. cambios siempre vienen desde la gente, desde el pueblo. Es decir, los cambios siempre vienen desde abajo y no desde arriba. Entonces, yo creo que estos movimientos que vemos, estas protestas, lo que tú estabas comentando, Patricia, sobre la China, Rusia, hemos visto eso Mm, en muchos países últimamente, por ejemplo, Irán, con los ujú, jóvenes ujú. protestando por la muerte de esta jovencita. Sí, sí, y qué valientes esos jóvenes iraníes, qué increíble Increíble. valentía, porque eso es lo que a mí me dejó boquiabierta en Rusia, en China, en Irán y en estos países que donde castigan tanto la protesta, que tanta gente se valió de su coraje y salió a la calle. A mí me parece absolutamente extraordinario eso. Y ese es el tipo de cosa que ustedes deberían recalcar cuando hablan, si se animan a hablar en algún momento con un par de periodistas o organizar una charla y también traer periodistas a ver qué piensan o como la conciban, ¿no? Como quieran y como les viene bien. Pero sí es muy importante recalcar eso y estoy de acuerdo con Sabina que es tan inesperado. ¿Quién hubiera pensado una cosa en Irán o en China o incluso en Rusia de cómo las cosas han... Y en vez de verlo todo como una catástrofe, en realidad es una esperanza, porque es como el primer albor del sol, ¿no? Es como que decir, bueno, pero nosotros vemos otra cosa, vemos otro futuro, queremos otro futuro. Y sus voces están siendo sus voces se escuchan, ¿no? Sí, Bueno, y yo, lo que veo también es, por ejemplo, en Tailandia, en las últimas elecciones, eligieron una persona muy progresista. Al Sí. final no ha podido tomar el poder porque hay otras fuerzas que le impiden. Pero lo que vemos es que cada vez, aunque haya esta respuesta tan dramática de no Mm, querer permitir a estos mm, cambios, mm. la gente sigue abogando, Sí, no se rinden. Eso es muy, muy importante. pero sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo. yo ¿Sí? opino que, bueno, está pasando lo que dijo Benjamín, que la presión popular de la gente obligaría a los gobiernos a, a escuchar a Maitreya y eso daría lugar al día de la declaración. Entonces, eso está pasando ya. La primavera árabe, uno, movimiento de los indignados, la Puerta del Sol, el movimiento de los Ujú, paraguas en ujú, Hong Kong, y luego lo que tú acabas de comentar, en Irán, impensable que las mujeres se rebelaran a la calle. China, ujú, Rusia, es decir, ujú. que todo esto, pues bueno, corrobora lo que ya dijo Benjamín, de que la presión popular Sí, sí, de sí, la gente, pues al sí. final eso conducirá al día de la declaración. Eh, Yo lo que pienso es que a veces hay movimientos hacia esa cosa más progresista y después hay como un intento de aplastarlo, pero luego hay otra vez otro movimiento y otro movimiento, porque cuando estas energías realmente están acá y la gente, en particular mucha gente joven, está respondiendo de una manera determinada, eso no se puede aplastar del todo. O sea, se puede detener un poco, pero va a seguir, porque una vez que uno tiene más conciencia del valor, por ejemplo, de la libertad o de la democracia o de compartir o de todo este tipo de cosas, esas cosas no se mueren, esas cosas viven. Esas cosas viven y poco a poco van floreciendo. Por supuesto que cuando la gente pueda, digamos, tomar nota de la presencia de Maitreya y cada vez más gente sí está tomando nota, eso le da a la gente esperanza. Es muy importante cuando ustedes den charlas o escriban cosas o hablen con gente, es muy importante dar una visión no artificial, pero sí positiva de lo que significan estas cosas,
de lo importante que es tener una voz, de que eso no había antes y muchas cosas de ese tipo, ¿sí? Enfocarse sobre eso, porque hay una moda, digamos, de estarse quejando de qué horror, qué desastre, qué espanto. También hay cosas muy terribles, por ejemplo, la inflación, el hambre, todo eso está ahí, pero nosotros tenemos que dar, digamos, una visión de que los maestros nos ayudan, pero nosotros tenemos que tomar pasos y ser activos en elegir algún problema de esos, que puede ser el hambre o puede ser el agua o el medio ambiente o lo que sea, y actuar. Y que actuar es importantísimo, y cada persona que actúa da un tono distinto al mundo. Hay que dar esa visión, porque es como los maestros lo ven. Ellos ven así. Ellos no están desesperanzados ni con la cabeza baja, ni mucho menos. Ellos están muy atentos a todos estos tipos de cambios y también muy atentos a la importancia de tener una visión positiva de las cosas y positiva de las capacidades del hombre. Y no aplastarnos o agacharnos o desesperarnos, al contrario. Hay que elevarse y hay que mirar y hay que darse cuenta de qué es lo que uno mismo puede hacer, por más poco que parezca, no es poco. Hay que tener esa sensación, que es como ellos quieren que nosotros obremos. Patricia, me parece que es muy importante lo que tú estás señalando, en el sentido de que ocurren todo tipo de acontecimientos muy impactantes en el mundo, y las únicas personas que podríamos anunciar o decir, justamente darles una lectura que solamente conocen los maestros, y que para que entienda esto, pues las mayorías, pues tenemos que transmitir eso, que eso se puede leer y se Sí, puede entender de una manera muy diferente, ¿no? Y créeme que sí, de sí. de esta plática, que para nosotros es tan ilustrativa y tan fructífera, vamos a hacer varios programas y vamos a tomar muchas medidas Sí, aquí en el grupo de me, Share me, Latina. me Y encanta, sí, sí. porque yo tengo mucho entusiasmo y tengo fuerza y tengo todo eso, pero porque yo siento que hay que pensar en ellos, leer cosas de ellos, practicar uno cómo habla y cómo dice y a quién se lo dice, tener eso como una especie de deber, ¿no? Es Cierto, cierto. importante. Bueno, y aquí está desde hace un buen rato Susana esperando hacer la siguiente pregunta, así que le damos la voz. A ver. Sí, desearía preguntar a Patricia, ¿cómo ve la evolución del trabajo grupal en el futuro inmediato y mediato, diría yo, ya que ya ha cambiado bastante la forma en que nos manejamos con nuestro trabajo? Pero hay algo que ve que es importante que sepamos. Yo diría que lo importante es reunirse con relativa frecuencia y pensar un poco cuál es el próximo paso o qué más se puede hacer este mes o en este próximo par de meses, o en fin, reunirse y darse ánimos los unos a los otros, tener ese deber, digamos, de verse y de reunirse, porque es importante. Una cosa que comentó Benjamín hace tiempo y la he estado meditando mucho, es que la manera más importante e inmediata de transmitir este mensaje es de persona a persona. O sea, claro que es importante programas, radio, artículos, todo eso es absolutamente importante, pero que en cuanto a la inmediatez, el impacto, lo que sucede es que cuando uno está hablando de cómo ven los maestros, qué visión tienen y todo esto, por ejemplo en una charla que puede ser una charla íntima, invitar a 10 personas o ir a una biblioteca y pedir que se pueda prestar una sala ahí y invitar unas cuantas personas, se pueden hacer ese tipo de cosas más íntimas, y también tiene un impacto muy grande eso, que la persona esté ahí hablando en persona a los demás, que el maestro dijo que lo más inmediato y lo más impactante en general es eso. Interesante, ¿no? Que no hay que ignorar todo lo demás, ni de la revista, ni esto, ni otro, todo eso es importante, pero esto otro también. ¿Tú te refieres, Yo Patricia, al efecto importante que es
hacer esa comunicación tan personal, tan tal vez de corazón a corazón, que pueda impactar a la gente que te escucha. ¿A eso te refieres un poco? Sí, sí, absolutamente. El otro día estoy hablando con un par de personas que yo quiero muchísimo, que viven en Londres, pero aunque lo crean o no, pese a que los conozco hace años, desde antes del COVID no hemos podido vernos. Siempre ha habido algún problema, alguna cosa, y estábamos intentando volver a reunirnos y hubo que posponer la reunión de vuelta, pero entonces terminé hablándoles por teléfono a esta pareja, que los dos estaban escuchando, de todas las cosas que yo había vivido con estos maestros. Tuvimos una charla animadísima y ellos estaban absolutamente impactados porque había todo un aspecto de todo esto que yo nunca había podido contarles. Y estaban, bueno, agradecidos y encantadísimos. Mientras que a lo mejor hace 20 años la reacción hubiera sido distinta, y yo los conozco hace 30 años. Y la gente está cambiando y está más abierta. Y yo siento que ha habido un cambio por el COVID, que el COVID hizo que la gente estuviera en casa, que tuviera tiempo de reflexionar, por más encerrados que se sintieran o aburridos. La gente es como que empezó a reflexionar más acerca de temas bastante profundos. Esa es mi impresión, que mucha gente ha cambiado un poco. Entonces yo creo que hay una cosa de más apertura. Pero también, como Jordi mencionaba, la presencia de estas energías en el mundo, eso va modificando a la gente. Y entonces uno tiene que tener, digamos, fe en eso. Tener fe en eso y fe en que la manera como uno presenta una cosa, si uno lo presenta de manera bien sentida y bien entendida, va a llegar. Claro que llega. Habrá gente que dice, no, esto es ridículo, yo me voy, pero hay muchísima gente que no, que tiene hambre de saber cosas y de mirar de esta manera. Yo quería Pues comentar brevemente que ha habido muchos cambios en la actitud hacia el tema de los ovnis últimamente. Vemos que Sí, hay, sí. sí, eso es muy, muy grande. ¿Quieres Eso es, por comentar ejemplo, algo? una presentación. Sí, es una presentación que ustedes podrían dar, porque Benjamín tiene un libro publicado sobre los ovnis, ¿no? Sobre los extraterrestres. No me acuerdo en este minuto el título, pero si me acuerdo, más adelante pues se lo mando por escrito a Susana. No sé cómo es en español, pero yo tengo ese libro aquí en inglés. Yo creo que Es es uno la de sus libros donde agrupación él de habla de ellos. sí, la agrupación de La las fuerzas agrupación de de la la luz, luz. ¿no? de hecho, Patricia, Sí, debe ser esa. hemos hecho un Dime. pequeño video para introducir ese tema a la audiencia y lo tenemos subido en YouTube y en Facebook. Entonces, por ahí nos mirarás tal vez algún día que tengas tiempo Bueno, para que bueno, veas. ¿cómo no? Tenemos el propósito de hacer muchos más videos. Empezamos esto hace un par de años, creo que llevamos año y medio, un poquito más, y queremos darle pues mayor velocidad a esto, Sí, porque pues, finalmente, pues bueno, adelante. yo te iba a decir una parte rápidamente, que en el Congreso americano en este momento están oyendo testimonio de la existencia de ovnis por parte de gente militar, o pilotos y gente así, cosas que nunca se habían comentado de esa manera. Hay toda una serie de audiencias en el Congreso americano sobre el tema de los ovnis, en este momento. Y no se había dado antes. O sea, de tal manera que el público pueda acceder, quiero decir. Claro. Te vas a YouTube, encuentras eso y miras. Sí, y es una profecía más de lo que dijo Maitreya y los maestros, lo que dijeron, de que todo lo que estaba oculto se sabría eventualmente y no deja de suceder todos los días, ¿cierto? ¿Alguien Claro, más y si quiere? ustedes agarran, claro, y si ustedes agarran 3 o 4 temas, como por ejemplo cuando Maitreya explicaba que estas aguas, por ejemplo, de Acuario tienen el efecto de hacer surtir desde el fondo, desde la tierra, debajo del río, todo la mugre que hay, que todo eso va a subir a la superficie, y todo el tema de la corrupción y todo eso se va a ver mucho más públicamente, que eso no se podía
impedir, porque eso era parte del movimiento de esta nueva era. Estas energías hacen eso, por ejemplo. Claro que la gente le interesa oír bajo ese punto de vista una cosa así, ¿no? Porque te da una visión mucho más panorámica. Y la gente yo creo que responde a eso. ¿Tú qué Responde de esa manera. digo, pensamos nosotros que toda esta información no sabemos cuándo pueda ser vista, toda la información que hay de Ben, de todos los libros, la que los grupos están haciendo, pero no me estoy escuchando, ¿verdad? Perdón. Bueno. Ahora se cortó un poquito, pero ahora ok, sí se escucha. Fui yo. Quité el micrófono. En lo personal, me parece que toda la información que existe, que ha existido, que se ha elaborado gracias a ti, bueno, obviamente gracias a Ben, y todo lo que ha estado haciendo los grupos en todo el mundo, pues eventualmente tendrán el resultado que nosotros queremos, que se vean de forma masiva, y creo que debemos de seguir trabajando en ello. ¿No lo crees así tú, Patricia? Sí, porque uno tiene que tener mucha fe en que en la medida en que uno está ayudando a difundir la presencia de ellos, qué enseñan, por qué enseñan lo que enseñan, cómo ven el futuro, qué parte tenemos nosotros en este futuro, etcétera. En la medida en que uno va difundiendo cada vez más esa visión, los maestros nos ayudan en la medida en que estamos haciendo esas actividades. Incluso ayudan. El otro día estaba leyendo una cosa en uno de los libros de los volúmenes de la misión de Maitreya, y no me acuerdo si era volumen 1 o volumen 2, pero en ese Maitreya dice en un momento dado en un lugar, cuando la gente está leyendo cosas que yo he enseñado, yo intervengo y como que él hace como una especie de no me acuerdo exactamente cómo lo explicaba, pero que él interviene en ese momento y es como que aumenta o agudiza la experiencia de la persona que está leyendo para que se impacte más. Él hace hasta eso. Patricia, ¿podemos preguntarte cómo ha impactado en tu vida personal la presencia de Maitreya, de conocer a él? Mira, me ha hecho creer absoluta y totalmente con una fe 100%, si no 1000%, en el poder del amor divino, en la gloria que es eso, en la increíble capacidad de transformación que tiene eso, tener una experiencia del amor divino. Porque eso también lo hace Jesús, y Jesús está muy activo en el mundo. Jesús no está, como decía Ben, sentado en una nube, Él está trabajando mucho en el mundo, y está presente físicamente. Y él también trabaja así, él también trabaja con el amor, básicamente. Pero el amor no es ese amor egoísta, personal, humano que conocemos día a día, que no es que sea malo, pero no es eso. El amor divino es una cosa absolutamente impersonal en el sentido de que no elige. Cualquier persona que se le cruza delante a uno de estos personajes recibe eso. Entonces, no, tú puedes ser la persona más mísera o puedes ser la persona más gloriosa. El impacto de eso es absolutamente transformador. Y de hecho en YouTube ahora empieza a haber muchos testimonios de gente que se ha encontrado con Jesús incluso en experiencias que llaman experiencias cercanas a la muerte, cuando la gente de repente está muy enferma, entra en coma y después de varios días vuelve en sí y lo salvan. Antes la medicina no podía hacer eso, pero ahora la medicina puede y entonces la gente está contando todo lo que ve del otro lado. Y hay muchísimos testimonios impactantes del encuentro de gente con Jesús, gente que por ahí no creía en nada, gente que había llevado una vida terrorífica de drogas o de prostitución o de robos o de Dios solo sabe qué, transformarse por un encuentro de ese tipo y después volver en sí, volver a la vida y empezar una vida distinta, porque ahí está, digamos, la prueba de la profundidad de eso. Hay cualquier cantidad de testimonios en YouTube en este momento de ese tipo. Y Maitreya hace lo mismo, o sea, alguien se encuentra con Maitreya y él transmite eso, pues la persona no puede ser la misma.
yo siento que yo tengo que compartir eso, que tengo que, por eso escribo y hago programas en la radio y hago lo que puedo, porque es tal mi agradecimiento por esas experiencias, que esas experiencias son como infinitas, no tienen fin, siempre están ahí, siempre me acompañan, y a mucha otra gente que ha tenido experiencias de ese tipo, pues eso les sucede. Entonces, compartir eso es también afectar la atmósfera alrededor de uno, crear una atmósfera de esperanza, y la gente realmente tiene hambre de escuchar eso, quiere creer y quiere participar en cosas así. Entonces uno no debería tener ni vergüenza ni rubor acerca de la gloria que es eso, sino realmente creer en eso, hablar de eso. Si han visto evidencia de eso en YouTube por testimonios o lo que fuera, es tan conmovedor. Y yo entiendo de qué hablan, entiendo de lo que están hablando, a nivel así muy directo. Entonces, para mí, lo primordial es entender eso. Y una vez tuve un sueño con Maitreya donde me enseñó eso también. Estaba yo en el sueño en un auto con varios periodistas y estábamos bajando una cuesta y de repente yo veo a Maitreya caminando, bajando la cuesta a pie. Entonces le digo a la persona que está manejando, ay, pare, ahí está Maitreya, y me bajo del auto y me acerco a Maitreya en el sueño, y de repente al acercarme entro en su aura y siento el amor de ese personaje, el amor para el mundo entero, y eran como flechazos en mi corazón. Era amar hasta dolerse, pero me lo hizo vivir en el sueño, me lo hizo vivir. Y pensé, pero si es así, si duele tanto, ¿cómo puede él soportar eso? Y yo estaba caminando al lado de él y le pregunto, maestro, ¿cómo se lucha contra el mal? Y entonces me mira y me dice, sí, eso es difícil, pero luego me transmitió telepáticamente que la única manera de luchar contra eso es expandir y extender cada vez más el amor, cada vez más, así. Qué bello, Claro que yo gracias. esto no me lo olvidé nunca. ¿Cómo? Qué bello esta visión. Gracias. Y jamás me he olvidado de eso, y lo tengo muy presente, que uno tiene una elección diaria de eso, de poder decir, bueno, me voy a encontrar, no sé con quién en la tienda, en la calle, un mendigo, alguien, yo quiero poder hablar con amor, yo quiero poder entender eso y extenderme, y realmente tener eso como un reto. Incluso cuando uno da una charla o cualquier cosa, creer en eso y tener eso presente. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que está por Estamos agotarse. llegando a las 6. Bueno, Patricia, adelante, ¿Sí? Susana. ¿Sigue? No, quería simplemente recordar que Patricia estaba con nosotros hasta las 6, así que ya la tendríamos que dejar en libertad. Bueno. Pero yo quiero agradecerles a ustedes por haberse unido y haberme preguntado cosas. Bueno, creo que aquí Susana tiene todavía ese pequeño problema, pero bueno, tomando la palabra, estamos muy agradecidos contigo, Patricia, de conocerte, de que nos hayas brindado esta charla, de que nos hayas inspirado, si se puede, más todavía, que nos hayas dado toda esta información que también nos ha cambiado. Estoy seguro, a todos y cada uno. No queremos que esto sea la última vez, que sea la primera. Esperamos que sucedan muchas cosas y que las hagamos suceder y que podamos contarlo otro día. No sé si alguien quiere también despedirse, porque creo que nos queda como 2 minutos o 1. Pues sí, simplemente decir Yo quiero muchas agradecerles gracias. a ustedes por estar presentes y por haberme invitado. Ha sido un inmenso placer. Y si quieren invitarme otra vez en otro momento, con mucho gusto me presto, porque hay montones de cosas que puedo contar, y para mí ha sido muy lindo participar en esto.
Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su cordialidad. Esperamos verla pronto otra vez. Muchas gracias, Patricia. gracias. Un abrazo y muchas bendiciones para todos y para ti, especialmente. Gracias, Patricia. Gracias. Yo me deja una segunda pregunta, pero para otro momento, y es si tú tienes algo más que añadir respecto a los hermanos del espacio, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Y muchas gracias. Cuando me inviten de vuelta, con mucho gusto participaré y me pueden hacer preguntas absolutamente. Y los tendré muy presentes. Y les mando un enorme abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la Y próxima. hasta pronto, mis queridos. Hasta la próxima. La próxima. Grandes abrazos. Hasta muy pronto. Hasta luego. pronto.